Título de la enseñanza, una ofrenda verdadera. Y le voy a comentar algo. Cuando normalmente se dan estos títulos, y bueno, creo que usted identifica por esa imagen el tema que se va a tratar. Pero vamos a ver realmente lo que representa una ofrenda verdadera delante de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 41. Acompáñame ahí, por favor. Como siempre les digo, pues estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Dice así: estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban, ¿cuánto? Mucho, ¿verdad? Y una viuda pobre vino y echó 2 blancas, 2 monedas pequeñas de poco valor. Él llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia lo que les ha sobrado, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bueno, vamos a ubicarnos, mis hermanos. Hemos aprendido que todas las enseñanzas del Señor Jesucristo que encontramos en los evangelios siempre tienen implícita una lección espiritual, ya sea a través de parábolas, testimonios, eventos, vivencias que tuvo con quienes compartió ese tiempo, de manera que aún siendo experiencias de gente común como nosotros, que dejaron testimonios como este que acabamos de leer, bueno, Jesús tomó este hecho para enfatizar un carácter, una actitud, una intención. Hacer evidente, también lo hacía para hacer evidente o establecer conductas buenas o malas, de manera que en cada lección del Señor, en cada enseñanza del Señor, necesitamos o debemos encontrar una instrucción espiritual. Si va usted un poquito al contexto anterior, no en este momento, pero si recuerda la Escritura, en el contexto anterior, o sea, en este mismo capítulo, antes de llegar a este momento con la viuda pobre, Jesús acababa de denunciar a los escribas, a los religiosos, los acaba de denunciar de devorar las casas de las viudas, precisamente. Y les dice que como pretexto o justificación hacían largas oraciones. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Tal como ahora hacen los mercenarios de la fe, disfrazándose de piedad. Ya me imagino a los fariseos, a los escribas en aquella época, despojando a las pobres viudas de sus recursos y decirles: no te preocupes, yo voy a orar para que el Señor te bendiga. O sea, desde esa época ya existía eso. Ahora, en contraste con la avaricia de quienes, debiendo cuidar al pueblo, lo defraudaban o abusaban de él, pues ahora dirige la atención de sus discípulos a una viuda pobre, pues que seguramente conocía de la voracidad de estos hombres o hasta pudo haber sido víctima de estos religiosos. Sin embargo, eso a ella no la desanimó en su deseo, en su convicción de dar, de servir al Señor con todo lo que tenía. Y esto deja a la iglesia, nos deja a nosotros un testimonio de quien conoce y confía en la fidelidad de Dios, a pesar de las circunstancias y a pesar de las actitudes de los demás. Mire, muchas veces las circunstancias nos hacen desconfiar de Dios, nos hacen dudar de Dios, pero también muchas veces los testimonios de otras personas nos hacen desanimarnos de la fe, porque pues finalmente, si no estamos afirmados en lo que creemos, es muy fácil caer en este tipo de baches, ¿verdad? Jesús, nuestro Señor,
un tema que enseñó constantemente dándole el matiz espiritual, precisamente fue la actitud que debemos tener los creyentes, primeramente de confiar en Dios y segundo, la intención que deben tener hacia el dinero y los recursos materiales. Por ejemplo, con la parábola del hijo pródigo y del mayordomo infiel, nos muestra a quienes malgastaron recursos. Incluso en el caso de, aquí los dos los malgastaron, pero en el caso del mayordomo infiel ni siquiera eran de él, ¿verdad? En la historia del rico y Lázaro y la historia del hombre que derribó los graneros para acumular más riquezas, ¿se acuerdan? Bueno, ahí nos advierte sobre el peligro de considerar las riquezas como un fin en sí mismas. Con la actitud del joven escriba, el joven rico, que se acercó al Señor diciéndole: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Bueno, ahí vimos la tragedia de alguien que se apartó de Jesús, ¿verdad?, por amar más sus posesiones. Con el testimonio de Zaqueo, en contraste, pues se hace evidente el testimonio de quien tuvo un verdadero encuentro con Jesús, cuando decide de inmediato dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver quintuplicado todo lo que hubiera defraudado, lo que habla de un hombre que se arrepiente del pecado que pues era su pecado favorito, era de lo cual se le acusaba constantemente, era un jefe de publicanos. Ahora, en la parábola del fariseo y el publicano, Jesús condena la arrogancia, la soberbia religiosa de quien orando en el templo alardeaba de cómo daba diezmos de todo lo que ganaba. Con la parábola de los talentos nos enseñó que de todo lo que recibamos algún día habremos de dar cuenta. ¿Se fijan de cuántas maneras el Señor nos ubica en el contexto de los recursos materiales? Pero Él siempre nos enseñó la parte espiritual, porque además siempre exhortó a sus seguidores, a sus discípulos, a dejar de poner la mirada en lo terrenal y mejor hacerse tesoros en el cielo. Así es como Jesús enfatiza la fidelidad y generosidad de una viuda pobre para con Dios, considerando la condición en que quedaba una mujer viuda en aquella época cuando su esposo fallecía. Mire, en aquella época, como ahora, si el esposo no les dejaba algún recurso, pues quedaban en una dura situación de desamparo y abandono. Pero en esa época no había pensiones, no había seguro social, o sea, no había situaciones de ese tipo, y para la mayoría de ellas era muy difícil encontrar algún trabajo, sobre todo por la edad, por los oficios que se desempeñaban. Entonces, de no contar con alguna propiedad o medios económicos propios, si no tenían hijos o parientes que se hicieran cargo de ellas, su vida era muy complicada, lo pasaban muy mal. Así que las viudas pobres dependían de la misericordia de la gente, las que no tenían ninguno de estos recursos. También la ley mandaba que a través de las ofrendas del pueblo al templo se cuidara de ellas, se les daba una determinada manutención. Y bueno, esto, por ejemplo, sigue siendo un mandato para la iglesia. En 1 de Timoteo 5:3 dice Pablo, en una instrucción a la iglesia: honra a las viudas que realmente sean viudas. Aquí la palabra honra se representa sustento. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a ser piadosos con los de su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Dios. Y este es un mandamiento que nosotros tenemos como iglesia cuando vemos la necesidad de alguna viuda, alguna mujer en desamparo. Mire, usted no sabe, ni lo va a saber, pero con sus diezmos y sus ofrendas, usted no sabe a cuántas viudas o mujeres en desamparo ha ayudado. No lo sabe, pero Dios sí lo sabe.
Dios siempre ha tenido cuidado de las viudas, de las mujeres desamparadas. La ley, existen una gran cantidad de mandatos para asegurar su sustento. Y vemos en la Escritura muchos testimonios al respecto. Por ejemplo, en el libro de Ruth se relata la historia de dos viudas, una joven, Ruth, y una de edad avanzada, Noemí. De hecho, Noemí, con una situación pues muy difícil, dijo con dolor: no me llamen más Noemí. ¿Sí sabe lo que significaba Noemí? Placentera, alguien que estaba a gusto, ¿verdad? Llámenme Mara, porque significa amargura. Pero Ruth, como estaba joven y podía trabajar, y también con la ventaja de volverse a casar, bueno, su condición era otra. Y ustedes en la historia ven cómo, bueno, a través de esa historia bíblica que es preciosa, que habla de una redención, ¿verdad?, como una figura de la redención de Cristo, Boaz le empezó a mostrar cuidado y cumplía con un precepto de la ley, fíjese, dejándole trigo para que lo recogiera. Era un mandamiento, se lo voy a leer. Deuteronomio 24:19 decía: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides en el campo una gavilla es un montoncito, no regresarás para tomarla, será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos. Entonces también hay promesas para quienes, ¿qué? Para quienes tienen un corazón dispuesto a bendecir a alguien en desamparo, en este caso viudas. También vemos el testimonio de la viuda de Sarepta. Esta historia la vemos en Primera de Reyes 17:8, donde dice: entonces la palabra del Señor vino a Elías, diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón, habita ahí. He aquí yo he designado ahí una mujer viuda para que te sustente. Qué paradójico, había hambruna. Y le está diciendo al profeta, al siervo de Dios: ahí tengo yo a una viuda para que te sostenga. Así como que dice uno: ¿qué? Mejor que Elías hubiera ido ahí a trabajar para la viuda, ¿verdad? En todo caso, es un siervo de Dios. Bueno, no. Dice: entonces se levantó, fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo: por favor, tráeme también un poco de pan de tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. He aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero de ello hazme primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, el aceite de la botella no faltará, hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Bueno, usted conoce la historia. La fe y la obediencia de esta mujer fueron recompensadas. Igualmente, pues el Señor sostuvo a su siervo, tuvieron comida suficiente durante mucho tiempo. ¿Como testimonio de qué? Pues de la fidelidad de Dios, pero también la importancia de la fe, de la obediencia y de la generosidad hacia los demás, aún en momentos difíciles. Póngase en el lugar de la viuda. Solo era pan para ella y para su hijo, y después de ese momento morir. ¿Tuvo que obrar con fe? Sí. ¿Tuvo que ser generosa y sacrificar lo que era para ella y para su hijo? Sí. Bueno, así vemos a Jesús también en su caminar. Aunque Él siempre extendió su misericordia a todos, teniendo un especial cuidado para las viudas. Por ejemplo, en Lucas 7:12 vemos un evento que de verdad desgarrador. Dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de Naín, he aquí que llevaban a enterrar a un muerto, el único hijo de su madre, la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó,
tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó, comenzó a hablar y Jesús lo entregó a su madre. ¿Qué hizo el Señor? Darle a esta mujer viuda la posibilidad de un sustento seguro a través de su hijo. Bueno, todo esto nos da un marco para la enseñanza. Y bajo este marco vemos a Jesús en el templo mirando cómo los ricos presumían, aportando grandes cantidades al arca de las ofrendas, ¿verdad? Ya me los imagino llevándolo. Históricamente, déjeme decirle que en el templo las llamadas arcas, se dice que eran unos especie como de cuernos que tenían una parte más ancha donde echaban las ofrendas, y al caer se oía el ruido porque tenían un sonido. Cuando echabas mucho, ¿cómo se oía? Mucho, ¿verdad? Y cuando echabas poquito, ¿qué se oía? Pues nada, ¿verdad? Ellos presumían, dice: y una viuda pobre vino y echó 2 blancas, monedas de poco valor. Eso no se oyó nada. La gente no se dio cuenta. El valor de estas monedas sería equivalente a la fracción más pequeña de cualquier moneda en la actualidad. ¿Cuál es la fracción más pequeña en la actualidad? 10 centavos, ¿verdad? Monedita de 10 centavos. Ella echó 20 centavos. Obviamente, en aquella época, 2 monedas de este tipo, bueno, le permitían comer un poco de pan. Pero lo que esta viuda hizo fue tan importante a los ojos de Jesús, que aunque seguramente para el resto de los presentes, incluidos sus discípulos, la ofrenda de esta mujer carecía de importancia o pasó desapercibida, no para Jesús. Dice el versículo 43, Él llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Una declaración sorprendente, mis hermanos. ¿Cómo era posible que esta viuda pobre haya echado más que todos los ricos, incluidos los que habían echado grandes cantidades? La razón de esta aseveración es que Dios, en todo lo que hagamos, en lo que demos o lo que seamos, no ve las apariencias personales. Tampoco mira la cantidad de los recursos. Lo que el Señor que mira es el corazón, la intención con que se da. ¿Se acuerda a Samuel cuando fue a ungir a David? Y que pues él iba con la idea de pues un hombre con apariencia de rey. Y al ver al mayor de los hijos de ¿cómo se llama? Isaí, dice: este debe ser el rey. Pero el Señor le dijo: no mire su apariencia ni lo alto de su estatura, pero pues yo lo he rechazado, porque el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira su corazón. Aquí el Señor nos está mostrando la importancia de ver con sus ojos, de no mirar como un hombre natural. Y así será siempre delante de Dios, quien conoce el corazón del hombre y sus intenciones, buenas o malas. Para esta viuda, estas 2 moneditas, además de representar su única posibilidad de comprar un poco de pan para ese día, porque era todo lo que tenía, bueno, sin embargo no dudó en entregarlo al Señor. Y eso fue lo que vio Jesús, vio su corazón. Lo primero que notamos en la ofrenda de esta mujer es que ella dio todo lo que tenía. Fíjese bien cómo lo expresa el Señor: dio todo lo que tenía. Y esto era algo que la ley no exigía. La ley exigía una parte proporcional ¿a qué? A los ingresos. Ella dio todo lo que tenía. Y los ricos, aunque daban mucho, daban de lo que les sobraba. Imagínese si los ricos hubieran dado todo lo que tenían como ella.
O sea, como que no. ¿Usted puede imaginarse a un rico dando todo lo que tiene? Pues de esos quisieran mucho en sus iglesias, ¿verdad? Pero no es así, mis hermanos. Mire, la ofrenda de la viuda no era tan solo un acto de obediencia, era un testimonio de su fe, era un testimonio de su confianza en Dios, enseñándonos el verdadero sentido de lo que se ofrenda al Señor, lo que sea. Ese es el sentido, no se mide por la cantidad, sino por la intención como se da. Recordemos que una ofrenda al Señor es un sacrificio, donde le estamos ofreciendo un sacrificio vivo, representado en nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestros recursos, poniendo toda nuestra confianza en Él. Y una ofrenda de lo que usted le quiera dar al Señor es un acto de adoración, o debe ser un acto de adoración y testimonio de su fe. Ahora, no podríamos dudar que el Señor tuvo cuidado de esta viuda que dio todo lo que tenía de manera voluntaria. Yo no quiero agregarle nada a la Escritura, pero conociendo el corazón del Señor, ¿usted cree que cuando vio eso no le dijo a Judas, Judas, saca la mano de la bolsa pero darle a esta viuda? Bien pudo haberlo hecho, o bien pudo simplemente hacer un milagro, o bien pudo simplemente dar el testimonio de la viuda y el Señor siguió supliendo sus necesidades. Pero ella lo dio todo de manera voluntaria, no por obligación, no bajo presión, mucho menos para presumir o llamar la atención. Sin embargo, sí captó la atención de Jesús. Pablo, bajo esta enseñanza, bajo este principio, exhorta a la iglesia en el mismo sentido, a dar de corazón, dice la Escritura, de generosidad, pero no como exigencia, dando cada uno conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Esto usted lo puede leer completo en 2 Corintios 9. No por exigencia, no bajo presión. Mire, Dios mira el corazón. Por eso, si antes de presentar nuestra ofrenda, hablando en todos los sentidos, espiritual, moral, físico, material, si primero no hemos puesto a cuenta nuestro corazón con Él y no hemos puesto nuestro ser sobre el altar en sacrificio vivo de obediencia, todo lo demás, lo que demos, lo que hagamos, no tendrá ningún valor. En Mateo 5:23, por ejemplo, dice: por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. El Señor, ¿qué está buscando? ¿Una dádiva, una ofrenda física o la obediencia y la pureza de corazón de sus hijos? ¿Verdad? Por eso, mis hermanos, el hecho de que la viuda entregara todo su sustento implicaba necesariamente, primero, que confiaba y dependía enteramente del Señor, sí, pero también que su corazón era limpio delante de Él. De ahí la exaltación por parte de Jesús a su acción. No solo veía el hecho de haber dado 2 moneditas, Él veía el corazón de esta mujer. Tal como Pablo también elogió el ejemplo de los macedonios en cuanto a la extensión del Evangelio. En Filipenses 4:15, por ejemplo, dice estas palabras el apóstol Pablo. Filipenses 4, versículo 15. Dice así: también saben, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino ustedes solamente. Porque a una Tesalónica enviaron para mis necesidades una y otra vez. No es que busque ofrenda, sino que busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. ¿En la cuenta de quién?
de los que estaban ofrendando. Sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron. Dice, como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ya se fijó el principio bíblico del dar? Cuando entregamos el corazón al Señor y aprendemos a honrarle voluntariamente con nuestros recursos, y estoy hablando en todo sentido, en un sentido espiritual, en un sentido moral, en un sentido físico, además de manifestar nuestra confianza y dependencia a Él, estamos buscando entregarle lo mejor que tenemos. Entonces, mis hermanos, no se necesita apremiar o forzar a la iglesia a diezmar y a ofrendar con relatos conmovedores, ni chantajearla astutamente para tocar sus emociones, ni hacer trucos baratos o absurdos para quitarle sus bienes, no, mis hermanos, sino simplemente necesitamos aprender el verdadero sentido de ofrendarle al Señor, porque Dios sí se agrada en nuestra ofrenda, pero a quien realmente desea es a nosotros mismos. Él desea nuestra obediencia, nuestra confianza, nuestra fe. Y eso fue lo que precisamente hizo especial la ofrenda de la viuda. ¿Cuánto había detrás de esas 2 moneditas? La viuda amaba al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Por eso entregó todo lo que en ese momento tenía. ¿Qué otra cosa o qué otra explicación podríamos encontrar a su generosa ofrenda de darlo todo? Una ofrenda muy generosa, lo dio todo. Con su ofrenda, la mujer expresó su convicción de que todo lo que ella tenía le pertenecía al Señor, de que Él es digno de todo. Por eso, aunque su ofrenda era pequeña o quizás insignificante ante los hombres, ella, que conocía el corazón del Señor, sabía que para Dios no hay una ofrenda pequeña, cuando viene de un corazón que le ama sinceramente. Y ese también es el principio del servicio, mis hermanos. El servicio que le damos al Señor en cualquier parte, en nuestra casa, en el lugar donde desarrollamos nuestras actividades, aún en la iglesia, si el Señor nos permite servir a nuestros hermanos, es una ofrenda. Y no existe una ofrenda pequeña. Y así como el que el que limpia una silla, como el que está predicando, como el que viene a cantar, como el que haga lo que haga, a los ojos del Señor somos exactamente los mismos. El Señor no hace acepción de personas. Ninguno somos mejores que otro a los ojos del Señor. La viuda dio todo su sustento con un amor sacrificial. No dio de lo que le sobraba, como habían hecho antes que ella todos los ricos, sino que entregó algo que necesitaba para vivir. El rey David expresó este mismo principio cuando quiso ofrendarle al Señor y fue con un hombre y le dijo: véndeme tu tierra, tus animales, porque deseo hacer una ofrenda al Señor. Y este hombre le dijo: tómalo todo, te lo doy, y que sea aceptable tu ofrenda a tu Dios. Estoy parafraseando, esto está en 2 Samuel 24. Pero David dice: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. O sea, él sabía que tenía que hacer una ofrenda que viniera de sus propios recursos, con todo su corazón. Hay quienes piensan que solamente las grandes ofrendas tienen valor, mis hermanos, y es lamentable. No voy a entrar en detalles, pero he visto cosas absurdas, irracionales, ofensivas al Señor y ofensivas a la iglesia,
de hombres que se fijan en lo que la gente está ofrendando o no ofrendando, y de esa manera la tratan, de esa manera la consideran. Pero si en este pasaje Jesús centra su atención sobre la ofrenda de la viuda pobre, es porque conoce el corazón de quienes son pobres en lo material, pero ricos en espíritu. Y eso es lo que el Señor ve. Porque sabemos que Dios en su bondad permite que el sol salga para justos, para injustos. El Señor tiene cuidado de todos, mis hermanos. Pero mire, no es coincidencia. Yo siempre he dicho algo, Dios no tiene consentidos. Y es algo que a veces hasta mi esposa me dice, no, es que sí, nosotros somos consentidos del Señor. Bueno, tú te sientes consentido, está bien, pero el Señor no tiene consentidos. El Señor es simplemente un dador alegre. Pero no es coincidencia que a quienes con un corazón de dador alegre, precisamente, que saben ser agradecidos por el sustento de todos los días, por ese negocio que en ocasiones no llega a suplir lo necesario, pero permite darle trabajo a otros. Estoy hablando de cosas prácticas. No es coincidencia que el Señor les sustente y les sostenga milagrosamente, porque el Señor es fiel, mis hermanos. He escuchado a quienes tocando este tema acusan a esta mujer de irresponsable al no hacer provisión para el futuro. ¿Cómo es posible que ofrende de esa manera, poniendo en peligro su ya mala condición económica? Mire, quienes opinan así o piensan de esa manera no conocen el corazón del Señor, ni tampoco aprenden lo que es una verdadera ofrenda delante de Dios. Para las mentes racionalistas, llámese hombre natural, todo esto es locura, mis hermanos, y jamás lo van a poder entender. Pero para quien conoce, para quien sabe, como esta mujer, una verdadera creyente en su condición de viuda, sabía que podía confiar y depender absolutamente de Dios, que podía esperar del Señor todo lo que ella pudiera necesitar. ¿Qué nos enseña esta viuda? La actitud, la confianza, el amor, la entrega, la generosidad, lo que puede representar una ofrenda cuando se da de corazón. Y precisamente, mi hermano, a ese es el punto que quiero llegar. El Señor sí tiene cuidado de nosotros en las cuestiones del sustento, pero el Señor primero nos anhela a nosotros. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. ¿Por qué cree que nos anhela? Porque nos ama y porque desea bendecirnos. Por eso el Señor dijo estas palabras en Mateo 6:25. Por tanto les digo, no se afanen por su vida. Mire, el afán produce preocupaciones, impaciencia, produce desconfianza, nos hace dudar, no solamente de Dios, aún de nosotros mismos. No se afanen por su vida, no se afanen por lo que esté pasando alrededor de ustedes. No se preocupen porque las circunstancias parecen adversas o son adversas. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido situaciones difíciles? Y estoy hablando de situaciones difíciles que afectan a un país, que afectan a un estado, que afectan a una condición, a una generación. Y el Señor nos ha sostenido. ¿Qué han de comer o qué han de beber? No se afanen ni por su cuerpo, ¿qué han de vestir? O sea, aquí el Señor está hablando de que tiene cuidado de todas las cosas. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta.
nosotros tenemos una experiencia cada 8 días, mi esposa y yo, en el trayecto de la caseta entre Aguascalientes y León, León y Aguascalientes. Hay muchas charcas y hay muchos sembradíos. Y no se imaginan la cantidad de garzas, de esas garzas blancas chiquitas. ¿Y por qué se los digo? Porque mi esposa se la pasa viendo garcitas todo el viaje. Se la pasa, mira las garcitas y mira las garcitas. Entonces yo ya me acostumbré a ver las garcitas y es impresionante ver las parvadas de animalitos, de garcitas, de pajaritos. Y bueno, son viajes que te sensibilizan para entender lo que decía el Señor Jesús. Mira las aves de los cielos. ¿No son ustedes mucho más valiosas que ellas? En una ocasión yo tuve un accidente y yo dije, sí es cierto, Señor, sí es cierto, tú tienes cuidado de todo. Bajo tu voluntad perfecta, tienes cuidado de nosotros. Un accidente donde el vehículo quedó pérdida total y yo quedé como encapsulado adentro del vehículo, agarrado del volante, lleno de vidrios porque todo se rompió, todo aplastado por todas partes. Y de eso que dicen que pasa la vida y no, yo nomás sentí que di la vuelta, caí, nomás dije, ay Señor, y me salí del coche y lo vi. Y unas personas se acercaron y dijeron, Señor, ¿está bien? Sí, es que no puede ser. Nosotros vimos lo que pasó. No es la vida. Dice, ¿quién de ustedes podrá, por más que se afane, por más que se preocupe, añadir a su estatura 1 milímetro? Esto habla de prolongar tus días, prolongar tu vida. ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Y esta palabra de hombres de poca fe nos debe de redarguir un poco. ¿Cuántas veces hemos dudado del Señor, mis hermanos? Y no estoy hablando exclusivamente de las cosas materiales, de las circunstancias que se presentan, de los planes que a veces le presentamos y no se desarrollan, no se concretan. El Señor siempre tiene algo más adelante para nosotros. Y si en ese momento no se concreta lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos planeando, es porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, es porque Él tiene otro plan, mis hermanos, que nos va a favorecer. Por tanto, no se afanen, vuelve a decir diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles, o sea, quienes no conocen al Señor, quienes dependen de las cosas materiales, aquí está haciendo una división muy enfática, muy rotunda. Está diciendo, ustedes como hijos de Dios no deben pensar en esas cosas, porque los que no lo son buscan esto. Pero el Padre de ustedes, ¿el Padre de quiénes? De nosotros, no de ellos. Mientras no nazcan de nuevo, no es su Padre, pero Él tiene cuidado de ellos también. Y está esperando que muchos de ellos procedan al arrepentimiento para darles lugar de hijos, ¿verdad? Dice, porque el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, ¿cuántas, mis hermanos? Todas estas cosas les serán añadidas. Y cuando habla de todas estas cosas, está hablando también en todo sentido. No está hablando solamente de tu sustento diario, no está hablando solamente de tu salud, también está hablando de tu paz, también está hablando de tu crecimiento espiritual, también está hablando de todo lo que te fortalezca. Así que no se afanen por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuántos de ustedes se preocupan de más? ¿Sí sabe lo que es la palabra preocuparse? Es ocuparse antes de algo que no ha sucedido. Preocuparse. Entonces a veces uno está preocupado por algo que ni siquiera ha sucedido. Yo siempre, cuando llegue alguien a pedirme algún consejo porque está preocupado, le digo, mira, quítale el pre. Ocúpate de sacar adelante lo de hoy, lo que el Señor te está permitiendo ver, lo que es tangible y lo que en este momento puedes hacer. Hay veces que no podemos hacer más que levantar nuestras manos al cielo, postrarnos y clamar a Dios. No podemos hacer otra cosa. Cada día le baste su propio mal. Una verdadera ofrenda. ¿Qué es lo que busca el Señor de nosotros? Una verdadera ofrenda. Que seamos precisamente ese sacrificio santo, agradable a Dios como culto racional, que tengamos la capacidad de entender su santidad, su generosidad, su amor, su misericordia, que confiemos en Él porque nos ha dado muestras de su protección, muestras de su cuidado. ¿Quién de nosotros podría dudar del cuidado de Dios? ¿Quién de nosotros podría dudar del sustento de Dios? Haz un análisis, mi hermano. Medita un poquito los últimos meses, poquitos, los que sean, de cuántos problemas el Señor te ha sacado, de cuántas situaciones o en cuántas situaciones te ha provisto cuando tú has dicho, no puedo más. Mañana no amanezco, de esta no salgo. Pero el Señor ha sido bueno. Quiero que me acompañen a orar, por favor. O más bien, les pido, por favor, que me acompañen a orar. Y como siempre, mis hermanos, en estos jueves de ministración, si el mensaje, si la palabra que han escuchado ha movido alguna fibra de tu corazón, te ha mostrado algo, pues considérala, atiéndela. Si estás pasando por un momento de dificultad, si estás pasando por una situación difícil, no importa la que sea, así como esta viuda, simplemente acércate al Señor, ofréndale tu vida, ofréndale tu obediencia. Tú no sabes lo que está detrás de 2 pequeñas monedas, quizás insignificantes para todos, pero para el Señor muy valiosas. Hago una analogía de las monedas con tu vida. 2 simples monedas, esa oración, ese clamor, eso que tú tienes en tu corazón para darle al Señor, esa gratitud, tu obediencia. Créeme, el Señor está mirando el arca, donde quizás muchos estén ahí dejando muchas cosas, pero está viendo también tu corazón, la intención como tú se lo puedas ofrendar a Él. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por mostrarnos nuevamente, Señor, a través del ejemplo de esta viuda pobre, la importancia de ser una verdadera ofrenda para ti, Señor. Donde tú no ves la cantidad, no ves lo material, no ves aquello, Señor, que el hombre tiene los ojos puestos, no, tú ves el corazón. Y así con esta actitud, Señor, con esta convicción, queremos acercarnos a ti para brindarte lo que tenemos. Brindarnos con todo lo que somos, Señor, así como ella. Despojarnos de todo lo que nos pueda dar confianza, para poner nuestra confianza en ti, Señor. Dejarnos caer en tus brazos para ser consolados, para ser abrazados, porque sabemos que podemos contar contigo, porque te amamos, Señor, porque confiamos en ti, y que nuestra vida sea una verdadera ofrenda de adoración, de gratitud y de amor.
Hoy vengo a ti, quiero entregarte todo lo que soy. Para humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón? Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti, mi corazón, mi corazón. Hoy vengo a ti, quiero entregarte todo lo que soy. Con humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón? Mi corazón, te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía
para ti. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Queremos darte el corazón, Señor.